¿Alguna vez has sentido que el mismo lugar que se supone que debe guiar tu fe parece alejarte aún más del verdadero camino de Dios? Esta es una realidad que da mucho que pensar para millones de personas y es una conversación que ya no podemos evitar. Satanás, el maestro del engaño, ha encontrado formas de infiltrarse en instituciones que se supone que sirven a Cristo, utilizándolas como herramientas de control, miedo y explotación. Pero tú no tienes por qué caer víctima. En este video, descubriremos las tácticas ocultas que utilizan ciertas iglesias para manipular a los creyentes. Al final, tendrás las herramientas para discernir las trampas espirituales y fortalecer tu relación con Jesucristo. Quédate con nosotros porque esto podría transformar tu camino de fe para siempre. Y recuerda, cada suscripción a este canal nos ayuda a llegar a más almas que buscan la verdad. Pulsa el botón de suscripción ahora y activa las notificaciones para unirte a una comunidad en crecimiento que se esfuerza por descubrir las verdades divinas. Profundicemos en las verdades fundamentales que pueden salvar tu vida espiritual y fortalecer tu fe. En toda gran batalla, la estrategia determina al vencedor. La batalla espiritual por las almas no es diferente. Satanás, a menudo representado como una fuerza externa a la iglesia, se ha infiltrado astutamente en las instituciones religiosas. Su objetivo: torcer la verdad y extraviar a los creyentes bajo el disfraz de la santidad. Esta estrategia es mucho más eficaz que la confrontación directa porque explota la confianza, la sinceridad y el deseo de salvación. Las iglesias, símbolos de refugio e iluminación, pueden convertirse en herramientas peligrosas en las manos equivocadas. El engaño comienza sutilmente, a menudo con pequeñas desviaciones de las Escrituras. Un sermón puede enfatizar las tradiciones humanas por sobre las verdades bíblicas, o un predicador puede priorizar reglas que agobian el alma en lugar de ofrecer la gracia liberadora de Jesucristo. Estos cambios aparentemente menores pueden plantar semillas de confusión, llevando a los creyentes a cuestionar su fe mientras siguen comprometidos con la institución. El apóstol Pablo nos advierte en 2 Corintios 11:14, recordándonos que Satanás se disfraza de ángel de luz. Esta transformación le permite aparecer como un amigo en lugar de un enemigo, enmascarando sus intenciones bajo capas de carisma, jerga teológica y rituales comunitarios. Para el creyente desprevenido, estos engaños pueden parecer una guía espiritual, incluso cuando se desvían de la palabra de Dios. Las iglesias atrapadas en esta red a menudo se centran en la apariencia por encima de la autenticidad. Los edificios extravagantes, las ceremonias elaboradas y los sermones pulidos cautivan la vista y el oído, pero no logran nutrir el espíritu. Como enseñó Jesús en Mateo 23:27, se convierten en sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de decadencia por dentro. El costo emocional de tales entornos no se puede exagerar. Los creyentes que cuestionan o luchan a menudo enfrentan acusaciones de fe débil o rebelión, lo que los atrinchera aún más en ciclos de culpa y miedo. Con el tiempo, su vitalidad espiritual mengua, reemplazada por una adhesión ciega a las demandas institucionales. El impacto se extiende más allá de los individuos a las familias y las comunidades. El objetivo final de Satanás es la división, y cuando las iglesias contribuyen a la desunión mediante la manipulación y el control, sirven a su propósito. Las familias desgarradas por lealtades conflictivas o compromisos eclesiásticos excesivos pierden la unidad por la que Cristo mismo oró en Juan 17:21. Para combatir esto, el discernimiento es clave. Los creyentes deben estudiar regularmente la Biblia, comparando lo que se enseña con lo que está escrito. A través de la oración, pueden pedir claridad y fortaleza, asegurando que su fe permanezca arraigada en la verdad de Cristo y no en los caprichos de las instituciones humanas. El miedo y la culpa son dos de las herramientas más potentes de manipulación, especialmente en contextos espirituales. Satanás lo entiende profundamente y, a través de ciertas iglesias, estas emociones se utilizan como arma para mantener el control sobre los creyentes. En lugar de promover la paz y la libertad prometidas por Cristo, estas instituciones a menudo infunden una sensación de temor e incompetencia. Los creyentes pueden escuchar mensajes que enfatizan la ira y el juicio de Dios más que su gracia y perdón. Los sermones cargados de miedo obligan a los miembros a conformarse no por amor, sino por terror. Este miedo a menudo está vinculado a las deficiencias personales, lo que hace que las personas crean que sus imperfecciones son barreras para las bendiciones de Dios.
Si bien el arrepentimiento es crucial en la fe cristiana, la Biblia enfatiza que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento, Romanos 2:4, no el miedo ni la coerción. La culpa es otro mecanismo utilizado para mantener la lealtad. A los miembros se les recuerdan sus fallas, ya sean espirituales, financieras o morales, y se los anima a enmendarlas aumentando sus sacrificios a la iglesia. Este ciclo basado en la culpa fomenta la dependencia, ya que a los creyentes se les dice que su redención radica en una mayor asistencia, más ofrendas y una adhesión más estricta a las reglas institucionales. Tales tácticas distorsionan la verdadera naturaleza de la relación de Dios con sus hijos. Jesús proclamó: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar», Mateo 11:28. Esta invitación enfatiza el amor, no la pesada culpa impuesta por las enseñanzas manipuladoras. Sin embargo, en estos entornos, el descanso parece inalcanzable, reemplazado por una búsqueda incesante de aprobación. Con el tiempo, el costo espiritual se hace evidente. Los creyentes pueden sentirse indignos del amor de Dios, cuestionando su salvación a pesar de sus mejores esfuerzos. Esto conduce al agotamiento espiritual, ya que la alegría de la fe es reemplazada por la ansiedad y la desesperación. Irónicamente, las mismas instituciones destinadas a nutrir el espíritu lo agotan. Las familias también sufren bajo este sistema. Los padres pueden imponer estas enseñanzas basadas en el miedo a sus hijos, creando ciclos generacionales de culpa y vergüenza. Las relaciones se tensan cuando los miembros priorizan las exigencias de la iglesia sobre las necesidades familiares, lo que lleva a la división y al resentimiento dentro del hogar. Para liberarse de este control se necesita valentía y fe. Los creyentes deben sumergirse en las Escrituras y comprender el equilibrio entre la justicia y la misericordia de Dios. En la oración, pueden buscar su guía para discernir la verdad de la manipulación. La libertad que se encuentra en Cristo no depende de la aprobación humana, sino que es un don que se da gratuitamente a todos los que creen. Efesios 2, 8-9. Las iglesias diseñadas para manipular a menudo prosperan gracias al poder de las promesas. Sin embargo, estas promesas suelen distorsionarse o exagerarse para provocar respuestas emocionales. Desde milagros garantizados hasta prosperidad financiera, los creyentes son seducidos con visiones de bendiciones que dependen de su lealtad y sus contribuciones. Muchos sermones en esos entornos se centran en los beneficios inmediatos de la fe, sugiriendo que la riqueza material, la salud perfecta o la felicidad ininterrumpida son evidencia del favor de Dios. Si bien las bendiciones de Dios son, en efecto, abundantes, la Biblia enseña que la fe no nos exime de las pruebas. Jesús mismo dijo: «En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo», Juan 16:33. El atractivo emocional de estas promesas a menudo eclipsa las verdades bíblicas. Se anima a los miembros a dar de manera sacrificial, no como un acto de adoración, sino como una transacción a cambio de bendiciones. Este enfoque de quid pro quo convierte la fe en un negocio, distorsionando el mensaje central del Evangelio de gracia y redención. Para quienes luchan contra la enfermedad, las dificultades económicas o la pérdida personal, estas promesas son particularmente atractivas. Pueden sentir que su falta de bendiciones indica una fe débil o una generosidad insuficiente. En lugar de experimentar consuelo y aliento, se encuentran atrapados en ciclos de desilusión y frustración. Los líderes de instituciones manipuladoras a menudo utilizan historias cargadas de emoción para reforzar sus promesas. Los testimonios de curaciones milagrosas o avances financieros se comparten sin un contexto completo, lo que crea expectativas poco realistas. Estas historias pueden ser genuinas para unos pocos, pero se convierten en una herramienta para manipular a las masas. Con el tiempo, los efectos de las promesas incumplidas erosionan la confianza en Dios. Los creyentes pueden comenzar a cuestionar su bondad o incluso abandonar su fe por completo. Esto es precisamente lo que desea Satanás: desconfianza y desconexión de Dios. Para combatir esto, los creyentes deben basarse en la palabra de Dios. La Biblia es clara en que las bendiciones no siempre son materiales y que la gracia de Dios es suficiente para cada situación. 2 Corintios 12:9. Al cambiar el enfoque de las promesas temporales a las verdades eternas, los creyentes pueden experimentar una verdadera realización espiritual. Pocos aspectos de las iglesias manipuladoras son tan dañinos como la explotación financiera.
Muchos creyentes, impulsados por una fe y confianza sinceras, se ven presionados a dar más allá de sus posibilidades, creyendo que sus sacrificios financieros los acercarán a Dios. Esta práctica distorsiona el principio bíblico de dar con alegría y lo convierte en una obligación pesada. Los líderes a menudo utilizan la culpa y la manipulación emocional para alentar la donación. Frases como Dios ama al dador alegre, 2 Corintios 9:7, se sacan de contexto, lo que ejerce una presión indebida sobre los miembros para que demuestren su fe mediante contribuciones monetarias. La sugerencia es clara: cuanto más des, más recibirás a cambio. En algunos casos, se les pide a los miembros de la iglesia que donen grandes sumas, vendan bienes personales o se endeuden para apoyar la visión de la institución. Las ofrendas especiales para semillas milagrosas o bendiciones divinas se promueven como inversiones en la fe, con promesas de ganancias extraordinarias. Si bien la generosidad es una virtud bíblica, estas tácticas explotan la confianza y la sinceridad. El impacto en las personas y las familias es profundo. Las dificultades económicas suelen generar estrés, resentimiento y relaciones rotas. Los creyentes que no ven las bendiciones prometidas pueden sentirse abandonados por Dios, lo que aumenta su desesperación. Aquellos que cumplen pueden encontrarse en la ruina financiera y cuestionar la fe que procuraron cultivar. La explotación financiera también empaña la imagen de la iglesia. Cuando surgen escándalos que exponen la mala administración o el mal uso de los fondos, dañan la credibilidad de las instituciones religiosas en su conjunto. Esto juega directamente en la estrategia de Satanás de desacreditar a la iglesia y sembrar dudas entre los creyentes. La verdadera enseñanza bíblica enfatiza la administración responsable y la generosidad voluntaria. La historia de la ofrenda de la viuda, Marcos 12, 41-44, demuestra que Dios valora el corazón detrás de la ofrenda, no la cantidad. Las iglesias deben alentar a los miembros a dar por amor y gratitud, no por coerción o miedo. Los creyentes deben permanecer vigilantes y discernidores. Antes de contribuir, deben buscar transparencia y rendición de cuentas de parte de los líderes de su iglesia. La oración y las escrituras pueden guiarlos a tomar decisiones sabias sobre su apoyo financiero, asegurándose de que esté alineado con la voluntad de Dios. Satanás prospera con la división, y una de sus estrategias más eficaces es sembrar discordia en las familias y las comunidades. Cuando las iglesias adoptan prácticas manipuladoras, a menudo contribuyen a esta división, aislando a los miembros de sus seres queridos y creando entornos de desconfianza y conflicto. Las iglesias manipuladoras pueden alentar a los miembros a priorizar la lealtad institucional por sobre los lazos familiares. Las familias que cuestionan las enseñanzas o prácticas de la iglesia son etiquetadas como insolidarias o incluso pecadoras. Esta retórica fomenta una mentalidad de nosotros contra ellos, abriendo una brecha entre los creyentes y sus familias. Este aislamiento se extiende más allá de la familia. Las comunidades se fracturan cuando se enseña a los miembros a evitar asociarse con quienes están fuera de la iglesia. La Biblia llama a los creyentes a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, Mateo 5, 13-16, pero las iglesias manipuladoras a menudo desalientan el compromiso significativo con el mundo exterior. El costo emocional de tal división es inmenso. Los padres pueden llorar por hijos distanciados que han sido consumidos por las demandas institucionales. Los cónyuges pueden tener dificultades para mantener la unidad cuando la devoción de uno de ellos a la iglesia eclipsa su relación matrimonial. Estas fracturas contradicen el deseo de Dios de unidad y amor dentro de las familias. Los creyentes atrapados en este ciclo a menudo se sienten divididos entre su fe y sus seres queridos. Pueden temer que distanciarse de la iglesia pondrá en peligro su salvación, al mismo tiempo que sus relaciones sufren. Este temor los mantiene atrapados, incapaces de reconciliar su vida espiritual y personal. Sin embargo, la fe verdadera fomenta la conexión, no la división. Jesús oró por la unidad entre sus seguidores, diciendo, para que todos sean uno, Juan 17:21. Las iglesias deben alentar a los miembros a fortalecer sus vínculos familiares y a involucrarse con sus comunidades como testimonio del amor de Dios. Los creyentes que enfrentan la división deben buscar la sabiduría y la guía de Dios. A través de la oración y la reflexión, pueden discernir cómo equilibrar su compromiso con la fe con sus responsabilidades hacia la familia y la comunidad. Al regresar a los principios bíblicos de amor y unidad,
pueden superar los efectos destructivos de la división. Los líderes religiosos ejercen una influencia significativa sobre sus congregaciones y tienen la tarea de guiar y nutrir el crecimiento espiritual de los creyentes. Sin embargo, cuando se hace un mal uso de esta autoridad, puede convertirse en una poderosa herramienta de manipulación y control. Satanás suele explotar esta dinámica, convirtiendo a los líderes en agentes de sus planes engañosos. En las iglesias manipuladoras, los líderes pueden posicionarse como la máxima autoridad espiritual, colocando sus palabras e interpretaciones por encima de las escrituras. Pueden afirmar que tienen revelación divina o acceso exclusivo a la voluntad de Dios, disuadiendo a los miembros de cuestionar o verificar las enseñanzas en contra de la Biblia. Esto crea un entorno en el que se suprime el pensamiento crítico y se exige obediencia ciega. Estos líderes suelen emplear tácticas que juegan con las emociones, como el miedo y la culpa, para mantener su autoridad. A los miembros se les dice que cuestionar el liderazgo equivale a dudar de Dios. Versículos como Hebreos 13:17, que anima a los creyentes a respetar a sus líderes, se utilizan indebidamente para sofocar la disidencia y consolidar el poder. La vida personal de estos líderes también puede reflejar la distorsión de su papel. Los estilos de vida lujosos, la influencia desproporcionada y la falta de transparencia en las prácticas financieras u organizacionales son señales de alerta comunes. Si bien 1 Timoteo 3:2-3 llama a los líderes a ser irreprensibles y autocontrolados, los líderes manipuladores a menudo no alcanzan este estándar bíblico para los seguidores. Las consecuencias de ese tipo de liderazgo son profundas. El crecimiento espiritual se atrofia cuando los miembros se vuelven dependientes del líder en lugar de depender de Cristo. La lealtad al líder puede reemplazar la devoción personal a Dios, creando una jerarquía distorsionada donde la autoridad humana eclipsa la guía divina. Las familias y las relaciones también pueden sufrir bajo un liderazgo autoritario. Los miembros pueden aislarse, priorizando las órdenes del líder sobre las responsabilidades familiares. Este aislamiento afianza aún más el poder del líder, ya que los miembros pierden el apoyo y las perspectivas externas. El verdadero liderazgo bíblico se caracteriza por la humildad, el servicio y la responsabilidad. Jesús, el ejemplo máximo, lavó los pies de sus discípulos y enseñó que los más grandes entre sus seguidores deben ser siervos. Juan 13:14-15. Las iglesias deben fomentar una cultura en la que los líderes rindan cuentas y se anime a los miembros a crecer en su relación personal con Dios. Los creyentes deben ejercer discernimiento al elegir mentores y comunidades espirituales. Al centrarse en las enseñanzas y el ejemplo de Cristo, pueden protegerse de los efectos nocivos del mal uso de la autoridad y encontrar líderes que reflejen verdaderamente el corazón de Dios. En el corazón de muchas iglesias manipuladoras se encuentra un fundamento peligroso, enseñanzas distorsionadas que se desvían de la sencillez y la verdad del Evangelio. Estas desviaciones a menudo sirven como herramientas de control, reemplazando el mensaje liberador de la gracia con doctrinas y tradiciones onerosas. Satanás usa esta táctica para mantener a los creyentes en esclavitud, distrayéndolos del poder transformador de Cristo. Las desviaciones doctrinales pueden tomar muchas formas. Algunas iglesias enfatizan las obras por sobre la gracia, enseñando que la salvación debe ganarse mediante una estricta adherencia a reglas, rituales o sacrificios financieros. Esto contradice directamente el mensaje de Efesios 2:8-9, que afirma que la salvación es un don de Dios, no por obras, por lo que nadie puede jactarse. Otras distorsiones se centran en la teología de la prosperidad, prometiendo riqueza material y éxito a quienes dan generosamente o demuestran una fe inquebrantable. Si bien Dios ciertamente bendice a sus hijos, estas promesas a menudo malinterpretan las Escrituras, convirtiendo la fe en una transacción en lugar de una relación. La Biblia advierte contra la avaricia y el amor al dinero en 1 Timoteo 6:10, pero tales enseñanzas promueven una cultura de materialismo camuflada en espiritualidad. Algunas iglesias también pueden agregar tradiciones o prácticas innecesarias que oscurecen el Evangelio. Ya sea a través de rituales rígidos, énfasis excesivo en la lealtad del liderazgo o exclusividad en la salvación, estas adiciones crean barreras entre los creyentes y la simplicidad del mensaje de Cristo. Marcos 7:13 advierte contra la anulación de la palabra de Dios con tradiciones humanas, una trampa en la que muchos caen bajo un liderazgo manipulador. Para los miembros, estas enseñanzas distorsionadas crean confusión y desilusión.
Pueden sentirse agobiados por el peso de las reglas y expectativas, perdiendo de vista la alegría y la libertad que proviene de conocer a Cristo. El crecimiento espiritual se estanca a medida que el enfoque cambia de la gracia de Dios a los esfuerzos humanos o las demandas institucionales. Estas enseñanzas también siembran división entre los cristianos, ya que quienes están dentro de iglesias manipuladoras pueden ver a los de afuera como menos fieles o indignos. Esta exclusividad socava la unidad del cuerpo de Cristo, que Pablo describe en 1 Corintios 12:13 como una comunidad de creyentes diversa pero unificada. Para combatir la desviación doctrinal, los creyentes deben permanecer firmemente arraigados en las Escrituras. El estudio y la oración regulares los capacitan para discernir la verdad de la falsedad, asegurando que su fe esté construida sobre el sólido fundamento de la palabra de Dios. Las iglesias también deben alentar el diálogo abierto, fomentando un entorno donde los miembros puedan cuestionar y buscar claridad sin temor a represalias. En última instancia, el poder del Evangelio radica en su simplicidad y universalidad. Al regresar a las enseñanzas centrales de Jesús, amor, gracia y redención, los creyentes pueden liberarse de las cadenas de las doctrinas distorsionadas y experimentar la vida abundante que Cristo prometió en Juan 10:10. Haz una pausa y reflexiona. Tu viaje hacia una conexión más profunda con Jesús podría comenzar aquí. Al suscribirte a este canal, no solo estás haciendo clic en un botón, te estás comprometiendo a buscar la verdad, a crecer en la fe y a mantenerte firme contra la oscuridad que intenta alejarnos de Dios. Permite que este simple acto sea un paso hacia la alineación de tu corazón con su propósito. Juntos, podemos descubrir la luz de su palabra y caminar con valentía en su verdad. Suscríbete ahora y ocupa tu lugar en una comunidad que lucha por vivir el amor, la gracia y el poder de Jesucristo. Una de las estrategias más insidiosas de Satanás es el aislamiento. Cuando las iglesias crean entornos en los que los miembros están separados de las influencias externas, se hace más fácil manipularlos y controlarlos. Este aislamiento se justifica a menudo como un medio para proteger la fe, pero en última instancia sirve para separar a los creyentes de la familia, los amigos y la comunidad cristiana en general. Las iglesias manipuladoras pueden advertir a los miembros que eviten a las personas o los medios de comunicación que podrían debilitar su fe. Estas advertencias se presentan como una protección espiritual, pero a menudo infunden miedo y sospecha hacia todo lo que esté fuera de la iglesia. Se anima a los miembros a limitar el contacto con quienes cuestionan la institución, creando una cámara de resonancia que refuerza la lealtad y la dependencia. Los efectos de este aislamiento son profundos. Los creyentes pierden la oportunidad de interactuar con diversas perspectivas y crecer en su comprensión de la palabra de Dios. La Biblia anima a los cristianos a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, Mateo 5:13-16, relacionándose con otros para reflejar el amor de Dios. El aislamiento contradice este llamado, atrapando a los creyentes en un entorno estrecho y controlado. Las familias suelen sufrir las consecuencias de esta separación. Es posible que los miembros se sientan alentados a distanciarse de sus seres queridos que no comparten el mismo nivel de compromiso. Esto crea tensión y división, erosionando las relaciones que Dios quiso que fueran fuentes de apoyo y amor. El aislamiento también conduce al estancamiento espiritual. Sin acceso a enseñanzas variadas o a una comunidad más amplia de creyentes, los miembros tienen menos probabilidades de cuestionar prácticas dañinas o buscar una comprensión más profunda de la verdad de Dios. Su fe se limita a los parámetros establecidos por la Iglesia, lo que limita su crecimiento y su relación con Cristo. Para liberarse de este aislamiento se necesita coraje y discernimiento. Los creyentes deben confiar en la promesa de Dios de ser su guía y protector mientras buscan la verdad más allá de los confines de las instituciones manipuladoras. La oración regular y el estudio de las Escrituras pueden brindar la fortaleza y la sabiduría necesarias para reconectarse con la familia, los amigos y la comunidad cristiana en general. Los cristianos están llamados a vivir en unidad y amor, abrazando a los demás como hermanos y hermanas en Cristo. Al salir del aislamiento, los creyentes pueden cumplir este llamado, convirtiéndose en participantes activos en el cuerpo de Cristo y haciendo brillar su luz en el mundo. Aunque los rituales y las tradiciones pueden desempeñar un papel importante en la adoración, un énfasis excesivo en ellos puede distraer la atención del corazón del Evangelio. Satanás explota esta tendencia al fomentar un enfoque en las prácticas externas en lugar de la transformación interna.
Al hacerlo, la fe se convierte en una actuación en lugar de una relación con Dios. Las iglesias manipuladoras a menudo elevan los rituales y las tradiciones al nivel de doctrina, exigiendo una estricta adhesión a estas prácticas como evidencia de fe. Los miembros pueden ser juzgados en función de su participación en ceremonias en lugar de su relación personal con Cristo. Esto crea una cultura en la que las apariencias externas importan más que la devoción interna. Jesús afrontó este tema directamente durante su ministerio. En Marcos 7, 6-7, reprendió a los líderes religiosos, diciendo: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Me rinden culto en vano, sus enseñanzas son meras reglas humanas». Esta advertencia sigue siendo relevante para las iglesias que priorizan la tradición sobre la transformación. Para los miembros, este énfasis excesivo puede conducir a una fe superficial. La participación en rituales puede brindar un sentido de pertenencia o de logro, pero no nutre el alma ni profundiza la relación con Dios. Con el tiempo, la fe puede volverse rutinaria, desconectada de la alegría y la libertad que se encuentran en Cristo. Los rituales también pueden crear barreras entre los creyentes y la comunidad en general. Las prácticas que son demasiado rígidas o excluyentes pueden alejar a los recién llegados o a quienes no están familiarizados con las tradiciones. Esto contradice el mensaje de inclusión y gracia del Evangelio, que invita a todos a venir a Cristo tal como son. La verdadera adoración, como se describe en Juan 4:23, es en espíritu y en verdad. Esto significa que los rituales y las tradiciones deben mejorar, no reemplazar, una conexión genuina con Dios. Los creyentes deben examinar sus prácticas, asegurándose de que apuntan a Cristo en lugar de a los esfuerzos humanos o la lealtad institucional. Al centrarse en el corazón del Evangelio, el amor, la gracia y la transformación, los cristianos pueden experimentar la verdadera adoración. Los rituales pueden entonces cumplir su propósito previsto, recordar a los creyentes la bondad de Dios y acercarlos a Él, no como un medio de control o validación. La teología de la prosperidad, o la creencia de que la fe garantiza riqueza material y éxito, es una poderosa herramienta de manipulación en ciertas iglesias. Esta doctrina apela a los deseos humanos, pero distorsiona el verdadero mensaje del Evangelio, convirtiendo la fe en una transacción en lugar de una relación. Las iglesias manipuladoras a menudo prometen avances financieros milagrosos u otras bendiciones materiales a cambio de donaciones o actos de fe. Se anima a los miembros a plantar semillas de dinero, con la seguridad de que Dios multiplicará su riqueza. Si bien la generosidad es un principio bíblico, esta enseñanza tuerce su intención, haciendo que las bendiciones de Dios parezcan condicionadas a la donación financiera. La Biblia advierte contra esta mentalidad. En 1 Timoteo 6:5, Pablo advierte contra aquellos que ven la piedad como un medio para obtener ganancias financieras. La fe verdadera no es una garantía de riquezas terrenales, sino una relación con Dios que brinda satisfacción espiritual y esperanza eterna. Para los creyentes, las falsas promesas de la teología de la prosperidad pueden conducir a la decepción y la desilusión. Cuando las bendiciones prometidas no se materializan, pueden cuestionar su fe o sentirse abandonados por Dios. Este ciclo de promesas incumplidas fomenta la duda, la frustración y la tensión financiera. La teología de la prosperidad también socava la enseñanza bíblica del contentamiento. Pablo escribe en Filipenses 4, 12-13 que ha aprendido a estar contento en toda circunstancia, confiando en la fuerza de Cristo en lugar de la riqueza material. Este mensaje es un recordatorio de que las bendiciones de Dios a menudo trascienden lo físico y se centran en el crecimiento espiritual y la paz. El enfoque en la prosperidad material puede distraer del mensaje central del Evangelio de gracia y redención. Los creyentes pueden priorizar el éxito financiero sobre la madurez espiritual, perdiendo de vista su verdadero propósito como seguidores de Cristo. Esta distorsión sirve a la agenda de Satanás al desviar la atención de Dios. Para contrarrestar esto, los creyentes deben basarse en las Escrituras, entendiendo que las bendiciones de Dios no siempre son materiales. La mayordomía fiel, la generosidad y la confianza en la provisión de Dios son esenciales, pero nunca deben estar impulsadas por un deseo de ganancia personal. En cambio, los creyentes pueden encontrar gozo en los tesoros eternos prometidos en Cristo. Las iglesias manipuladoras suelen fomentar una participación incesante en sus actividades, desde múltiples servicios semanales hasta trabajo voluntario y recaudación de fondos.
Si bien servir en la iglesia puede ser gratificante, las exigencias excesivas pueden llevar al agotamiento espiritual, dejando a los creyentes exhaustos y desconectados del gozo de la fe. En esos entornos, la participación suele equipararse a la madurez espiritual. Los miembros pueden sentirse presionados a asistir a todos los eventos, a ofrecerse como voluntarios para todas las tareas o a cumplir con estándares de compromiso inalcanzables. Esta cultura impulsada por el rendimiento fomenta la culpa y el miedo a ser vistos como infieles o indignos. Los efectos del exceso de compromiso son significativos. Los creyentes pueden descuidar su relación personal con Dios, sustituyendo horarios ocupados por oración y reflexión significativas. Su vida espiritual se vuelve superficial, centrada en la actividad en lugar de la conexión. Esto contradice la invitación de Jesús en Mateo 11:28, donde llama a los cansados a encontrar descanso en Él. El exceso de compromiso también tensa las relaciones personales. El tiempo dedicado a cumplir con las obligaciones de la iglesia puede ser a expensas de la familia, los amigos y el cuidado personal. Este desequilibrio crea tensión y resentimiento, erosionando los sistemas de apoyo que son vitales para el bienestar espiritual y emocional. Los líderes de iglesias manipuladoras pueden usar el agotamiento como una herramienta de control. Al mantener a los miembros permanentemente ocupados, limitan las oportunidades de reflexión o cuestionamiento. Los miembros pueden sentirse demasiado abrumados para evaluar sus compromisos o discernir si sus esfuerzos se alinean con el propósito de Dios. La Biblia ofrece orientación para encontrar el equilibrio. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda que hay un tiempo para todo. Los creyentes están llamados a servir con alegría y gratitud, no por obligación o miedo. Al establecer límites saludables y priorizar su salud espiritual, pueden honrar a Dios sin sucumbir al agotamiento. Las iglesias deben alentar a los miembros a buscar descanso y renovación en Cristo, fomentando entornos donde el servicio sea una elección que nace del amor, no una carga del deber. Este enfoque refleja el deseo de Dios de que sus hijos prosperen, tanto espiritual como personalmente. El culto es un acto sagrado de conexión con Dios, pero en algunas iglesias se convierte en una herramienta de manipulación emocional. Al crear experiencias demasiado teatrales o cargadas de emociones, estas instituciones priorizan los sentimientos por sobre los encuentros espirituales genuinos, dejando a los miembros vulnerables al control. Los entornos de culto manipuladores a menudo dependen de la música, la iluminación y las presentaciones dramáticas para evocar fuertes respuestas emocionales. Si bien estos elementos pueden mejorar el culto, su uso excesivo corre el riesgo de crear una atmósfera artificial donde las emociones tienen prioridad sobre la guía del Espíritu Santo. Esta intensidad emocional puede llevar a los miembros a equiparar los sentimientos con la fe. Los momentos de alegría, lágrimas o entusiasmo se ven como evidencia de la presencia de Dios, mientras que las experiencias más tranquilas e introspectivas pueden ser descartadas. Este enfoque en los momentos de euforia emocional crea una base inestable para la fe, ya que las emociones fluctúan y no pueden sostener el crecimiento espiritual. Para algunos, estas experiencias se vuelven adictivas. Los miembros pueden sentir la necesidad de replicar la intensidad emocional del culto para validar su fe, lo que conduce al agotamiento espiritual. También pueden llegar a depender de la iglesia para que les proporcione estas experiencias, lo que limita su capacidad de conectarse con Dios fuera de los entornos orquestados. La Biblia enfatiza la importancia de adorar en espíritu y en verdad, Juan 4:24. Esto significa que la adoración debe fluir de un corazón sincero y una conexión genuina con Dios, no estar impulsada por factores externos o manipulación emocional. La adoración verdadera fomenta una relación profunda y duradera con Dios, centrada en su palabra y presencia. Se debe alentar a los creyentes a buscarlo a través de la oración personal, el estudio de las Escrituras y la reflexión tranquila, construyendo una fe que perdure más allá de los altibajos emocionales de la adoración corporativa. Las iglesias pueden desempeñar un papel vital al crear experiencias de adoración auténticas que prioricen la gloria de Dios sobre la teatralidad humana. Este enfoque ayuda a los miembros a centrarse en el poder transformador del Evangelio en lugar de las emociones fugaces de un momento. Las iglesias que manipulan a menudo se aprovechan de los miembros más vulnerables de la sociedad, aquellos que sufren, buscan esperanza o experimentan desafíos importantes en la vida.
Esta explotación es profundamente dañina, ya que se aprovecha de la confianza y la desesperación de las personas, llevándolas hacia el control en lugar de la sanación. Los creyentes vulnerables se sienten atraídos a las comunidades de la iglesia en busca de consuelo, guía y renovación espiritual. Sin embargo, las iglesias manipuladoras pueden usar sus luchas como palanca, prometiendo soluciones rápidas o milagrosas a cambio de lealtad, obediencia o sacrificio financiero. Estas promesas a menudo distorsionan las verdades bíblicas, centrándose en lo inmediato en lugar de lo eterno. Los líderes pueden amplificar los sentimientos de incompetencia o miedo, sugiriendo que el incumplimiento de las demandas de la iglesia podría resultar en consecuencias espirituales o personales. Esta retórica mantiene a los miembros dependientes, esforzándose constantemente por ganarse las bendiciones o la paz que necesitan desesperadamente. Contradice el mensaje de Jesús sobre la gracia otorgada gratuitamente, como se ve en Romanos 3:24, todos son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para los creyentes vulnerables, el costo emocional y financiero puede ser devastador. Aquellos que ya están luchando con el dolor, las dificultades económicas o la enfermedad pueden verse aún más agobiados por las demandas de instituciones manipuladoras. En lugar de encontrar descanso y restauración en Cristo, experimentan un agotamiento y una desesperación más profundos. Las comunidades y las familias también sufren el impacto. Cuando las personas son explotadas, sus relaciones sufren a medida que se ven consumidas por las demandas de la iglesia. Este aislamiento afianza aún más su vulnerabilidad, lo que les dificulta buscar ayuda o perspectivas alternativas. La Biblia pide compasión y protección para los vulnerables. En Santiago 1:27 se insta a los creyentes a cuidar de los huérfanos y las viudas en su aflicción, un principio que se extiende a todos los que están luchando. Las iglesias verdaderas reflejan este corazón de Cristo, ofreciendo apoyo, aliento y amor incondicional. Los creyentes deben abordar su camino espiritual con discernimiento, buscando comunidades que prioricen la sanación y el crecimiento por sobre el control. La oración y el estudio de las Escrituras pueden brindar claridad y orientación, ayudándolos a distinguir entre el cuidado genuino y las prácticas explotadoras. Una de las tácticas más eficaces de Satanás en las iglesias manipuladoras es desalentar el compromiso personal con las Escrituras. Al limitar el acceso a la Biblia o su interpretación, estas instituciones hacen que los miembros dependan de los líderes para recibir orientación espiritual, socavando el poder transformador de la palabra de Dios. Las iglesias manipuladoras pueden desalentar sutil o abiertamente a los miembros de estudiar la Biblia de forma independiente, sugiriendo que solo los líderes ordenados pueden interpretar con precisión su significado. Esto crea una jerarquía en la que los líderes tienen la máxima autoridad, lo que deja a los miembros con poco espacio para la exploración personal o la comprensión de su fe. El resultado es una relación distorsionada con las Escrituras. Los miembros pueden convertirse en receptores pasivos de enseñanzas selectivas, confiando únicamente en sermones o materiales de la iglesia para su alimento espiritual. Con el tiempo, esto debilita su capacidad de discernir la verdad de la falsedad, ya que carecen del fundamento bíblico necesario para evaluar las enseñanzas de manera crítica. La Biblia enfatiza la importancia del estudio y la meditación personales. En 2 Timoteo 3, 16-17, está escrito que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Este estímulo subraya que cada creyente tiene el derecho y la responsabilidad de involucrarse con la palabra de Dios. Sin un estudio bíblico personal, la fe se vuelve vulnerable a la manipulación. Los miembros son más propensos a aceptar enseñanzas o prácticas no bíblicas, ya que carecen del conocimiento bíblico para desafiarlas. Esta dinámica sirve a la agenda de Satanás, desviando la atención de la verdad del Evangelio. Recuperar la práctica del estudio bíblico personal es esencial para el crecimiento espiritual y el discernimiento. Se anima a los creyentes a acercarse a las Escrituras en oración, pidiendo a Dios sabiduría y entendimiento. Herramientas como guías de estudio, comentarios y discusiones grupales pueden mejorar este proceso, fomentando una conexión más profunda con Dios. Las iglesias verdaderas deberían capacitar a sus miembros para interactuar directamente con la Biblia, capacitándolos para que puedan transitar su fe con confianza e independencia. Al hacerlo,
reflejan el deseo de Dios de que todos sus hijos lo conozcan personal e íntimamente. La manipulación espiritual que practican ciertas iglesias no solo afecta la fe, sino que también puede tener graves consecuencias para la salud mental. La culpa, el miedo y las expectativas irrealistas constantes pueden provocar ansiedad, depresión y sentimientos de inutilidad entre los miembros, dejándolos espiritual y emocionalmente agotados. Los entornos manipuladores suelen infundir miedo al fracaso o al castigo divino. Se hace sentir a los miembros que deben cumplir estándares imposibles para seguir gozando del favor de Dios. Esta presión crea un ciclo de culpa y vergüenza, ya que nadie puede alcanzar la perfección. Con el tiempo, esta tensión emocional puede conducir al estrés crónico y al agotamiento mental. Los sentimientos de aislamiento exacerban el problema. Los miembros que cuestionan las prácticas de la iglesia o tienen dificultades para cumplir con las exigencias pueden ser condenados al ostracismo o etiquetados como carentes de fe. Este rechazo profundiza su sensación de incompetencia y soledad, erosionando su confianza y su sentido de pertenencia. La Biblia, sin embargo, habla de un Dios que brinda paz y descanso a los cansados. Filipenses 4, 6-7 anima a los creyentes a presentar sus ansiedades a Dios, prometiendo que su paz guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Esto contrasta marcadamente con el miedo y la agitación que promueven las enseñanzas manipuladoras. Para muchos, el impacto en la salud mental se extiende más allá de su tiempo en la iglesia. Aquellos que abandonan entornos manipuladores a menudo enfrentan culpa persistente, confusión y desconfianza en las instituciones religiosas. La curación de estas experiencias requiere tiempo, apoyo y una comprensión renovada del amor y la gracia de Dios. Las iglesias tienen la responsabilidad de cuidar a la persona en su totalidad, espiritual, emocional y mentalmente. Las verdaderas comunidades cristianas priorizan la compasión, ofreciendo recursos y aliento a quienes están luchando. Reflejan la invitación de Cristo en Mateo 11:28 a encontrar descanso en Él. Los creyentes deben priorizar su bienestar mental, buscando ayuda cuando la necesiten y confiando en el deseo de Dios de que estén completos. El asesoramiento, los grupos de apoyo y la oración pueden desempeñar un papel vital en el proceso de curación, ayudando a las personas a recuperar su fe y confianza. Cuando las personas abandonan los entornos manipuladores de la iglesia, el papel de la comunidad se vuelve esencial en su camino hacia la sanación espiritual y emocional. El aislamiento y la desconfianza suelen persistir después de tales experiencias, pero reconectarse con una comunidad genuina, centrada en Cristo, puede restaurar la fe y reconstruir las relaciones rotas. Las verdaderas comunidades cristianas reflejan el amor y la gracia de Jesús, proporcionando un espacio seguro para que las personas compartan sus luchas sin temor a ser juzgadas. En Gálatas 6:2, se anima a los creyentes a llevar las cargas de los demás, lo que demuestra el poder del apoyo colectivo en tiempos de dificultad. Este principio es fundamental para quienes se recuperan de la manipulación espiritual. Una comunidad saludable también fomenta la responsabilidad y el crecimiento. A diferencia de las iglesias manipuladoras que exigen obediencia ciega, las comunidades auténticas fomentan el diálogo abierto y el respeto mutuo. Se invita a los miembros a cuestionar, aprender y crecer juntos, construyendo una fe que está profundamente arraigada en las Escrituras y la comprensión personal. Las comunidades sanadoras priorizan la inclusión, dando la bienvenida a las personas independientemente de sus experiencias pasadas o dudas. Para quienes se han sentido juzgados o rechazados, esta inclusión refleja el corazón de Cristo, que siempre tendió la mano a los marginados y quebrantados. Es a través de este abrazo que muchos comienzan a experimentar la libertad y el amor de la verdadera fe. Otro aspecto fundamental de la comunidad es el estímulo. Dejar un entorno manipulador puede ser abrumador, ya que las personas a menudo enfrentan sentimientos de culpa o miedo a la condenación. Una comunidad que brinda apoyo brinda tranquilidad, recordando a los miembros la gracia de Dios y su promesa de restaurar y renovar a todos los que lo buscan. 2 Corintios 5:17. Reconstruir la confianza es un proceso gradual. Las comunidades genuinas lo respetan, dando a las personas el tiempo y el espacio para sanar a su propio ritmo. Al fomentar un entorno de paciencia y comprensión, ayudan a los miembros a superar su dolor y redescubrir su identidad en Cristo. Por último, la comunidad sirve como recordatorio de la unidad a la que los creyentes están llamados en Cristo. En Efesios 4, 4-6, Pablo enfatiza que todos los cristianos son parte de un solo cuerpo,
unidos por un solo espíritu y una sola esperanza. Esta unidad fortalece la fe, ofreciendo un poderoso contraste a la división y el control de las iglesias manipuladoras. El discernimiento es una de las herramientas más vitales para navegar por la fe en un mundo lleno de manipulación espiritual y engaño. La Biblia con frecuencia llama a los creyentes a probar lo que escuchan frente a la verdad de la palabra de Dios, asegurando que su fe permanezca arraigada en Cristo y no en tradiciones humanas o enseñanzas falsas. Las iglesias manipuladoras a menudo desalientan el discernimiento, promoviendo en cambio una lealtad incuestionable. A los miembros se les puede decir que dudar de las enseñanzas de la iglesia es equivalente a dudar de Dios, creando un entorno donde se suprime el pensamiento crítico. Este enfoque deja a las personas vulnerables al engaño, ya que carecen de las herramientas para evaluar lo que se les enseña. La Biblia fomenta un enfoque diferente. En 1 Juan 4:1 se insta a los creyentes a probar los espíritus para ver si son de Dios, destacando la importancia de examinar las enseñanzas y prácticas a la luz de las Escrituras. Este proceso de prueba ayuda a distinguir la verdad de la falsedad, protegiendo la fe de la manipulación. El discernimiento comienza con el conocimiento de la palabra de Dios. El estudio regular de la Biblia equipa a los creyentes para reconocer las enseñanzas que se alinean con las Escrituras y rechazar aquellas que se desvían de ellas. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, y nos brinda claridad y guía en asuntos espirituales. La oración es otro componente fundamental del discernimiento. Al buscar la sabiduría y la guía de Dios, los creyentes pueden desarrollar una sensibilidad más profunda a la dirección del Espíritu Santo. Santiago 1:5 asegura que Dios da sabiduría generosamente a quienes la piden, ofreciendo una visión divina en momentos de incertidumbre. La comunidad también desempeña un papel en el cultivo del discernimiento. Los hermanos creyentes pueden brindar perspectivas y aliento, ayudando a identificar señales de alerta en las enseñanzas o prácticas. Las discusiones abiertas y respetuosas dentro de una comunidad centrada en Cristo fomentan el crecimiento espiritual y la responsabilidad mutua. Finalmente, el discernimiento requiere humildad. Los creyentes deben permanecer abiertos a la corrección y dispuestos a aprender, reconociendo que nadie tiene un entendimiento perfecto. Esta humildad refleja la actitud de Cristo y crea una base para el crecimiento y la madurez continuos en la fe. Al priorizar el discernimiento, los creyentes pueden salvaguardar su camino espiritual, asegurando que su fe permanezca anclada en la verdad de la palabra de Dios y no en los caprichos de las instituciones humanas. Liberarse de las garras de la manipulación espiritual es un proceso desafiante pero transformador. Para muchos, este viaje implica no solo abandonar un entorno dañino, sino también recuperar su fe, identidad y relación con Dios. Es un camino de coraje, sanación y redescubrimiento. El primer paso es reconocer la necesidad de un cambio. Muchos de los que están atrapados en iglesias manipuladoras sienten una sensación de inquietud o duda sobre lo que están experimentando. Este impulso interior a menudo proviene del Espíritu Santo, que los insta a buscar la verdad y avanzar hacia la libertad. En Juan 8:32, Jesús promete, entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Salir de un entorno manipulador requiere coraje, ya que a menudo implica enfrentar el miedo y la oposición. Los miembros pueden ser advertidos de las consecuencias espirituales o condenados al ostracismo por la comunidad en la que alguna vez confiaron. Sin embargo, confiar en la protección y provisión de Dios puede brindar la fuerza necesaria para dar este paso audaz. Reconstruir la fe es una parte vital del proceso de sanación. Muchos de los que abandonan las iglesias manipuladoras luchan con sentimientos de culpa, confusión o traición. Regresar a los principios básicos del Evangelio, el amor, la gracia y el perdón de Dios, puede ayudar a restaurar la relación con Él. Romanos 8:1 asegura a los creyentes que no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús. Buscar el apoyo de una comunidad saludable es igualmente importante. Rodearnos de creyentes genuinos que reflejen el amor de Cristo nos brinda aliento y nos permite rendir cuentas durante la transición. Estas relaciones pueden ayudar a reemplazar el aislamiento y el miedo que se experimentan en entornos manipuladores. La oración y el estudio de las Escrituras desempeñan un papel central en la liberación. Al buscar la guía de Dios y sumergirse en su palabra, las personas pueden reconstruir su fe sobre una base sólida.
Este proceso fortalece su discernimiento, ayudándolas a evitar trampas similares en el futuro. Finalmente, compartir su historia puede ser una forma poderosa de sanar e inspirar a otros. Al hablar de sus experiencias, las personas pueden arrojar luz sobre los peligros de la manipulación espiritual y alentar a otros a buscar la libertad que se encuentra en Cristo. Este acto de testimonio honra a Dios y refleja su obra redentora en sus vidas. Después de experimentar la manipulación espiritual, redescubrir el verdadero evangelio es como encontrar un oasis en el desierto. La sencillez y el poder del mensaje de Cristo traen libertad, alegría y restauración, sanando las heridas infligidas por las enseñanzas distorsionadas. El verdadero evangelio se centra en la gracia, no en las obras. Efesios 2, 8-9 recuerda a los creyentes que la salvación es un don de Dios, otorgado libremente a través de la fe en Jesucristo. Este mensaje contrasta marcadamente con la teología transaccional promovida por las iglesias manipuladoras, donde las bendiciones están ligadas al desempeño o a la generosidad. El Evangelio también enfatiza el amor incondicional de Dios. En Romanos 5:8 se nos recuerda que Dios demostró su amor por nosotros al enviar a Cristo a morir cuando aún éramos pecadores. Este amor no depende del esfuerzo humano ni de la lealtad institucional, sino que está disponible para todos los que creen. La verdadera fe se centra en una relación personal con Jesús. Las iglesias manipuladoras a menudo colocan intermediarios, líderes, rituales o tradiciones entre los creyentes y Dios. Sin embargo, el Evangelio invita a las personas a acercarse a Dios directamente, como se ve en Hebreos 4:16, que anima a los creyentes a acercarse con valentía a su trono de gracia. Redescubrir el Evangelio implica abrazar su poder transformador. A través de la fe en Cristo, los creyentes son hechos nuevas creaciones, 2 Corintios 5:17, y capacitados para vivir en libertad y justicia. Esta transformación trae paz y propósito, reemplazando el miedo y la culpa de la manipulación. El Evangelio también restaura las relaciones. Cuando los creyentes experimentan el amor y el perdón de Dios, están equipados para extenderlo a los demás. Este poder sanador puede reparar familias y comunidades rotas, lo que refleja la oración de Cristo por la unidad en Juan 17:21. Compartir el Evangelio es una parte esencial del redescubrimiento. Al proclamar la verdad y la gracia de Dios, los creyentes pueden contrarrestar las mentiras de la manipulación y llevar esperanza a los demás. Esta misión cumple el llamado de Cristo a ser discípulos de todas las naciones, Mateo 28:19-20, difundiendo la luz de su amor. En definitiva, el verdadero evangelio es un mensaje de liberación. Llama a los creyentes a salir de las tinieblas y a entrar en la maravillosa luz de Dios, 1 Pedro 2:9, ofreciendo una vida de alegría, paz y esperanza eterna. Redescubrir esta verdad permite a los creyentes caminar con confianza en su fe, libres de las cadenas del engaño. Al llegar al final de este viaje juntos, tómate un momento para reflexionar. ¿Qué pasos darás hoy para fortalecer tu fe y descubrir la verdad de Dios? Recuerda, el Evangelio no se trata de miedo, manipulación o control, se trata de libertad, gracia y una relación inquebrantable con Jesucristo. Si este mensaje te resonó, suscríbete a este canal y únete a una comunidad en crecimiento comprometida con la búsqueda de la luz de la palabra de Dios. Al suscribirte, no solo estás apoyando esta misión, sino que estás declarando tu compromiso de seguir a Jesús y descubrir su verdad. Haz clic en ese botón ahora y caminemos juntos por este camino. Antes de irnos, permíteme presentarme. Mi nombre es Josué y es un honor para mí compartir estos mensajes contigo. Como muchos de ustedes, he experimentado los altibajos de la fe y he aprendido que la verdadera libertad viene solo de Jesús. Estoy aquí para recorrer este viaje junto a ti, a medida que nos acercamos más a Él. Gracias por dejarme entrar en tu corazón y en tu hogar hoy. Si tienes preguntas, dudas o simplemente quieres compartir tu historia, te animo a que dejes un comentario a continuación. Tu voz importa y tu recorrido puede inspirar a otros. Que Dios te bendiga abundantemente y te guíe en cada paso de tu fe. Hasta que nos volvamos a encontrar en el próximo video, mantente fuerte, mantente alerta y recuerda, nunca estás solo en este viaje. Te veo pronto.